Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la Iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos, e inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Sicilia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo no perseguía, ahora la fe que antes quería destruir, y glorificaba a Dios a causa de mí. Palabra de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Tú creaste mis entrañas, me aplastaste en el seno de mi madre. Te doy gracia porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Llévame por el camino eterno, Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra.
Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no se le será quitada a ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio que nos propone Lucas refleja de alguna manera también lo que acontece hoy día con nosotros. Aquí aparecen las dos hermanas de Lázaro, Marta y también María. Lázaro era el mejor amigo de Jesús, porque cuando Lázaro murió, Jesús inclusive derramó lágrimas enfrente de la tumba de Lázaro. Entonces había una familiaridad entre Jesús y esta familia. Y Jesús se fue a cenar en la casa de su amigo Lázaro. La recibe justamente Marta. Marta se caracteriza justamente por ese servicio, por ese trabajo que ella estaba realizando en la casa. Cocinar, limpiar, preparar la mesa, todo le correspondía justamente a Marta. Marta estaba muy preocupada. Como todos nosotros a veces también nos preocupamos cuando viene una visita importante en nuestra casa, que no falte nada, que las cosas no estén fuera de lugar, que el invitado esté bien. Sin embargo, Marta se agitaba mucho por esto. Ella estaba desesperada haciendo las cosas. Sin embargo, la otra hermana, llamada María, ¿qué hacía María? Se sentaba a los pies de Jesús y conversaba o escuchaba ella atentamente las palabras del Señor. Ciertamente las dos mujeres hacían dos trabajos, digamos así, muy importantes. Primero, el servicio que realiza Marta. Marta se caracteriza por ese excelente servicio y preocupación por el trabajo que ella está realizando. Pero también María hacía algo muy importante. Y en medio de los quehaceres, en medio de la desesperación, podemos decirle, Marta dice algo a Jesús. Le dice a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? No es que María sea caigüe, no es que María no quiera trabajar. Entonces Marta le dice: dile que me ayude. Sin embargo, el Señor le responde y le dice: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es importante o es necesaria. María eligió la mejor parte. Entonces, ¿cómo se comprende esto? ¿Cómo podemos nosotros aplicar hoy a nuestra vida? Quizás muchos de nosotros nos identificamos con una de estas dos mujeres. A veces con Marta, cuando estamos preocupados por las cosas del mundo, por los quehaceres de la casa, del trabajo, y nos olvidamos de lo más importante. O quizás también nos identificamos con María,
que está a los pies del Señor escuchando la palabra del Señor. Quizás esta escena nosotros podemos aplicar hoy en ese lugar donde tenemos ese encuentro personal con el Señor. Vamos a ponerle que esta sea la casa de Marta y de María. ¿Qué es lo más importante dentro de una misa? Si aquí nosotros nos encontramos con el Señor, ¿qué es lo más importante dentro de la misa? Porque tantas veces escuchamos quejas de la gente que dice, la misa es muy aburrida. Y quizás muchos de ustedes lo dirán o lo sentirán. Otro dice, la misa es muy ureí, dicen algunos. Y son católicos, son cristianos que participan de nuestros grupos, a veces que piensan así. No nos gusta la homilía del sacerdote. Y a veces nos identificamos como Marta. Nos agitamos, nos ponemos nerviosos y nos inquieta que no es importante. Con eso no deja de ser importante la misa, la presencia del sacerdote ni la homilía. La Santa Misa, tenemos que entender nosotros, no es un show. La Santa Misa no es un espectáculo. Y el sacerdote no es un showman. O sea, el sacerdote no es un hombre de espectáculo. Ni tampoco es un payaso. Porque a veces nosotros creemos, qué gusto da la misa, nos hace reír, nos hace bailar, canta, baila. Pero ¿será que eso es importante? ¿Será que eso tiene un contenido y cambia realmente nuestra vida? ¿O solo nos dejamos llevar por el momento, por la emoción y por nuestros sentimientos? Por eso digo una vez más, la Santa Misa no es un espectáculo. No venimos nosotros a ver al sacerdote que está actuando. ¿En qué nos centramos durante la Santa Misa? Es una buena pregunta para hoy para nosotros. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Porque hay que entender que la Eucaristía es una acción de gracia. La Santa Misa es una acción de gracia. Es un sacramento de salvación. Es el memorial del misterio de la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la Santa Misa se actualiza la acción salvífica de Jesús. Jesús está presente en cada Santa Misa. En cuerpo y alma Jesús está presente en medio de nosotros. Entonces, ¿qué papel cumple el sacerdote? ¿Acaso el sacerdote tiene que darle gusto a la gente? ¿Acaso el sacerdote tiene que agradarle a todo? El sacerdote debe hacer las veces de Cristo. Las veces de Cristo. Por eso el sacerdote se ha entregado totalmente al Señor, para que a través de sus manos pecadoras el Señor pueda actuar. Para que la presencia del Señor se haga presente, utiliza al sacerdote como instrumento. El sacerdote entonces hace las veces de Cristo. Por eso cuando el sacerdote dice, Jesús tomó pan, después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo.
Después, dice el sacerdote, después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: beban todos, porque este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por el pecado de cada uno de ustedes. Si nosotros llegamos a comprender esto, vamos a identificar cuál es lo más importante dentro de la Santa Misa. No es lo que el sacerdote dice, porque tantas personas se centran nada más en la homilía y piensan que la homilía es el punto central de la Santa Misa. Y sin embargo, eso no es así. Lapa y catú o yapó, hoy catundo yapó y veía yepa la homilía. Entonces, centrarnos nosotros en lo que es importante, eso nosotros tenemos que llevar siempre en cuenta. Entonces, ¿cuál es la centralidad de la Eucaristía? La homilía no es la homilía. Lo más importante es la presencia real y viva de Jesús. Japea la María entendea o comprendeba. Porque a veces ya de Marta y Sayaguapua muy te fondo ve. Ya mañana gente pa luz, oyere pa ventilador, como vino mi vecina vestida. A veces nos preocupamos de tantas cosas, que nos falte flores superficiales, no importante. Nos centramos en esa cosa o nos centramos cómo el país habla, si el país está animado, si el país está caigüe, si el coro canta bien, nos preocupamos en eso. Y en ese momento es cuando nos parecemos a Marta. Y Jesús nos dice en ese momento: Marta, Marta, ¿por qué te agitas y te inquietas por tantas cosas? María ha elegido la mejor parte. Hamba con María la Oyapova contempló a Jesús. O guapu Jesús en ondepe, o mañajese, jauñemongueta gendive. Si nosotros hiciéramos eso, comprenderíamos el valor de una Eucaristía. Sentados desde el banco, comprenderíamos que Jesús está aquí presente en medio de nosotros. Hoy día somos nosotros María. Si contemplamos la presencia real y viva de Jesús, entonces la misa no va a ser para ti aburrida. Porque iguata marindape pandeyu, dajaela pa irendape la eyu. Estás viniendo para contemplar a Jesús, que se hace presente en cuerpo y alma en cada Eucaristía. Quizás el aburrido seas tú, seguramente porque tu mirada, tu corazón y tu mente está en otro lado. El aburrido y la aburrida eres tú entonces. O quizás tienes muchos pecados. Jalan de pecado, lando para contemplar la presencia del Señor en la Eucaristía. O quizás no conoces a Jesús, no prestas atención a su palabra, porque aquí escuchamos la palabra de Dios, y cuando el sacerdote proclama el Evangelio, es el mismo Jesús que te está hablando. Hamba ese con la Jesús oñe onde veré tande y ya aburrida y te la misa. Quiere decir que ni siquiera abriste tu corazón, ni tu mente, ni tu vida a la palabra que el Señor te está dirigiendo. O quizás estás idolatrando a un sacerdote que se fue. Sigues a un ser humano. Entonces, ¿qué es lo más importante? María, con su ejemplo,
nos enseña del valor de la contemplación. Escuchar la palabra de Jesús, escuchar la palabra, meditarla y contemplarla, es parte también de la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Y es lo que estaba justamente haciendo María. Contemplaba lo más importante a Jesús, escuchaba su palabra, estaba en su presencia. Por eso, queridos hermanos, yo les invito, en estos tiempos, ciertamente estamos en tiempo de pandemia, muchos están como Marta, muchos están agitados, y eso se nota en el ambiente, en el trabajo y en la propia iglesia. Venimos sobrecargados de tantas ocupaciones, de tantas cosas, y eso nos hace sentir mal. Eso nos hace que seamos personas que se plaguean constantemente. Y somos como Marta, nos plagueamos por cosas innecesarias. Entonces aprendamos hoy de María. María nos enseña que tenemos que ser hombres y mujeres de oración, atentos a la escucha de la palabra del Señor, contemplar el rostro del Señor, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Que nuestro Maestro y Señor Jesús nos siga animando en nuestra vida cristiana. Que así sea.